Salmo 139 del versículo 23 al 24. Y dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando nos detenemos en el Salmo 139, nos vamos a detener quizás más adelante, encontramos el cuidado y la pregunta del salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y va constantemente en cada uno de estos versículos pidiéndole al Señor que le analice, que escudriñe su vida y le reconoce en cada una de sus áreas. Pero hoy nos vamos a detener en estos versículos 23 y 24. El pasado domingo nos detuvimos en el Salmo 23, ¿se acuerda? Que nos detuvimos, reflexionamos juntos y vimos este hermoso salmo, que sin duda decíamos el otro día, ha sido de ayuda y animó al pueblo del Señor en todos estos siglos y nos sigue animando a nosotros hoy en día. Nos ha consolado, animado, fortalecido en momentos de angustia, en momentos de prueba, en momentos de dificultades. El Salmo 23 ha estado allí para animarnos a seguir el camino y a enfrentar las dificultades que pueden llegar a nuestro camino, a nuestra vida. Mostrándonos la imagen de un buen pastor, que es el Señor que cuida nuestra vida cada día. ¿Cómo le cuidó el Señor esta semana? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas sucedieron que el Señor estuvo allí para acompañarle, para fortalecerle? Hoy nos detenemos en la vida del autor del Salmo, que es David. Muy bien. Escuché una vocecita por ahí. David, ¿verdad? Y en esta oración del Salmo 139, David invita a Dios a examinar sus pensamientos, a que mire lo más profundo de su ser, si hay perversidad, si hay maldad en su interior, y que el Señor lo guíe y ayude a caminar por el camino eterno. David pide que Dios mire dentro de él y que conozca su interior. Qué desafío, ¿verdad? Que conozca su interior. Lo más profundo de su ser. Desea que Dios le ayude a caminar de una manera no ofensiva en el camino de Dios. Sin duda que en nuestro interior hay pensamientos pecaminosos, malas intenciones y pensamientos de todo tipo pueden surgir en cualquier momento. El viejo hombre se puede levantar en cualquier momento y llenar nuestra pensadora. Versión criolla 2023, David le pide a Dios que lo escanee, que lo revise hasta lo más profundo. ¿Vio cuando usted está en su computadora y es necesario, que está media trancada allí, es necesario poner el escáner, poner la limpieza y aparece allí una cantidad de residuos que dice eliminar? Y usted mira, todo esto estaba allí oculto y ponemos eliminar, se va y limpiamos la computadora. David está haciendo lo mismo en aquellos días, pidiéndole a Dios que examine su pensadora, que examine su pensamiento, lo más profundo de su ser. Por eso hacemos lo posible para que esos pensamientos Dios tome el control y los elimine de nuestra vida. Pero se necesita humildad. Se necesita humildad para orar a Dios y poner, como hizo David: Señor, examina mi vida. Lo invita a Dios a corregir sus problemas, sus errores. Y es una invitación también para nosotros, a tener esa humildad de David diciendo: Señor, examina mi vida, examina mis pensamientos, mis acciones, por qué hago lo que hago, qué cosas están pasando por mi mente. Se necesita humildad para restablecer la comunión con el Señor, porque el pecado nos separa de nuestro Padre Celestial. Constantemente es un virus que está trabajando allí. Pero David tiene este desafío de invitar a Dios a analizar su vida y observar sus acciones. ¿Se animaría usted a que Dios le escanee, le revise? Creo que es todo un desafío para poder seguir transitando. Revisar cada área de nuestra vida, cada pensamiento, cada acción, cada situación en nuestra vida. Por eso, hablar de David es traer a nuestra memoria la vida de un hombre que, según las Escrituras, según la Biblia, tuvo un corazón conforme al corazón de Dios.
David, de pastor de ovejas a rey de Israel. Y nos dice la Biblia que era un hombre conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. David es el que más sobresale si miramos el Antiguo Testamento. Puede ser que resalte por la vasta información que tenemos por medio de su vida, de los salmos, Salmo 23, 130 y tantos otros salmos que entendemos por allí. Comentaristas, historiadores, se han detenido en la historia de David. Han hablado sobre David y sus características y sus obras. Otros han hecho películas. ¿Se acuerdan de alguna de esas películas? Otros han hecho dibujos animados, series, canciones e historias para los más pequeños y adolescentes. Muchos se han detenido y se seguirán deteniendo en la vida de David. Quizás usted como padre, tío, abuelo, le ha contado en algún momento la historia de David a sus hijos a la hora de ir a dormir o a la hora de jugar con alguno de ellos. Yo he jugado con mis sobrinos, con mis hijas, ahora con mis sobrinos, en varias oportunidades. Por mi altura he jugado a Goliat y él es David. El problema de jugar con los sobrinos, con los hijos, que después que usted termina, le hizo una espada de cartón, se hizo una espada, luchó contra David, usted se tiró al piso, su sobrino, su hijo le dice, otra vez tío, otra vez papá, y usted se tiene que levantar y seguir jugando, ¿no? Pero allí estamos transmitiendo una enseñanza. Estamos transmitiendo la enseñanza de que el Señor es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, y que David, en la fuerza del Señor, venció. Entonces, es muy lindo esto también, porque no solamente podemos contar como padres, tíos, abuelos, esa historia que entre por aquí, sino también que la podemos representar. Y como maestros, sabemos que es una sana enseñanza y logramos que entre un 90% de la enseñanza a nuestros seres queridos, en este caso a los más pequeños. ¿Y quién no ha enfrentado a un David? ¿Quién ha enfrentado a un Goliat? ¿Quién no se ha sentido en un momento como David enfrentando diversas situaciones? Quizás a su jefe, a su encargado de empresa, a un tema difícil que está viviendo. Y ha sentido que Dios también le ha fortalecido derribar ese gigante que usted tiene ahí. Quizás un tema de salud, un tema médico, un conflicto, una situación difícil. Usted se sintió como David, tan pequeñito delante de ese gigante que puede ser un conflicto en su salud, un conflicto en un ser querido, un familiar, y usted no sabe cómo será vencido. Pero en la fuerza del Señor seguimos transitando cada día. Por eso, ¿quién no se ha sentido como David enfrentando a algún gigante, alguna situación difícil que llegó a nuestra vida? O de un ser querido, quizás a la distancia, mi querido hermano, quizás usted que es extranjero, que está lejos de su ciudad, que está lejos de su país y que hay situaciones que no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es doblar sus rodillas, orar y que el Señor acompañe a sus seres queridos. Se sintió identificado quizás con algún poema de David. Como días atrás, ¿se acuerda cuando hablamos del Salmo 23? Todos ustedes mencionaron el Salmo 23 y fueron versículo por versículo, recordando ese versículo que los ha animado. Por eso los salmos han generado en nosotros esperanza, ánimo, seguridad y consuelo. Pensamientos de ánimos nos da el Señor. Su ejemplo ha sido de inspiración. El currículum de David nos dice, nació en Belén de Judá, su padre fue Isaí, tenía 7 hermanos y él era el menor de todos, fue pastor de oveja, fue ungido, soldado, músico, poeta, fugitivo, exiliado, general y rey. Qué currículum, ¿verdad? David es mencionado 80 veces en el Antiguo Testamento y 60 veces en el Nuevo Testamento. Experimentó grandes victorias, conquistas y también grandes derrotas. Sus éxitos fueron numerosos y variados. Un gran hombre de Dios. Fue hombre de acción, admirable en su destreza y en sus conquistas. Hombre que entregaba todo su ser a Dios y le buscaba cada día. David decía a Dios, de madrugada te buscaré, 10 de la mañana te buscaré. No, de madrugada te buscaré, decía David. Mi alma tiene sed de ti. Por eso debemos reconocer que desde su juventud sirvió a Dios, que ni el poder, ni la riqueza, ni la fama lo alejaron del Creador, que puso todo esto en las manos del Señor, que su vida estaba puesta en las manos del Señor. Constantemente en sus decisiones consultaba a Dios. Señor, ¿qué fideo compró? ¿Este o este? ¿La calidad o el precio? Constantemente David consultaba todo al Señor y ponía todo en sus buenas manos. Muchas veces encontramos la palabra
y David consultó a Dios. Y nos quedamos maravillados de ver estas lecturas, esto escrito en la palabra de Dios. Sin duda fue un gran hombre de Dios, pero reconocemos también que en la vida de David había, además de confianza en Dios, valentía y victorias, grandes debilidades, tentaciones, pasiones y errores. Pero en la vida de David había un área que había descuidado y eran sus pasiones, sus luchas internas. La Biblia nunca intenta tapar nada, ni esconder o suavizar el pecado. Está allí, clarito, a la vista de todos nosotros. Los errores, defectos o pecados de los diferentes personajes bíblicos, de los diferentes hombres y mujeres de Dios. ¿De quién? De Dios. Están allí a la vista de todos nosotros para hacer una advertencia para los lectores bíblicos, para cada uno de nosotros, que el pecado de David no está oculto, sino que está claramente expuesto frente a nosotros. Revisamos la vida de David y vemos cómo este gran hombre de Dios, entre todo su estilo, su forma, su carácter, sus victorias, había un lugar oscuro. Por eso David, entre sus pasiones y la voluntad de Dios, había una lucha constante, lo dice la Biblia. Después de todo lo dicho, hasta aquí hay un lugar oscuro en la vida de David. Una foto trágica que quedó grabada en su historial, en su currículum. Y afectó su vida personal, su vida familiar y la vida de toda una nación. El punto ciego. El hombre conforme a la voluntad de Dios, el líder de Israel, el guerrero, el vencedor de Goliat, fue vencido y derrotado por sus propias pasiones. David fue detrás de lo que no le correspondía, una mujer casada. Y eso lo encontramos allí en la Biblia, ¿no? Nos cuenta el texto bíblico, no hace falta, yo se lo leo, y dice así en 2 Samuel, capítulo 11, en adelante. Yo se lo leo, no hace falta. Y la Biblia dice así: y sucedió un día, al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Hasta allí la lectura. Resumiendo, aquella mujer quedaría embarazada y lo hace saber a David. Esta situación que encontramos aquí del hombre conforme a la voluntad de Dios, de golpe da un giro, una situación inesperada. Aquella mujer quedaría embarazada, nos cuenta la Biblia, y lo hace saber a David. Pero como dice el dicho, un pecado lleva a otro pecado. Y David organiza todo un plan para eliminar al esposo de esta mujer, ¿no? ¿Qué película tenemos aquí? ¿Qué guión para una serie o una película, ¿no? David organiza todo un plan para eliminar al esposo de esta mujer, a Urías, poniéndolo al frente del ejército para que sea una consecuencia sencilla. Estaba frente al ejército y allí fue lo que David propuso. Escribió David a Joab, que era el general del ejército, una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. El hombre conforme al corazón de Dios hizo un plan excelente. La maldad trabajó muy bien en su corazón. Y nos dice la Biblia, y así sucedió. Y le llegaron las noticias a David. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos, y murió también Urías. Oyendo la mujer de Urías, nos dice la Biblia, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas todo esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios.
Qué historia, ¿verdad? David, el hombre conforme a la voluntad de Dios, tomó un camino que no era adecuado. El hombre conforme a los caminos del Señor tomó un día una autopista, una ruta que no era conforme a la voluntad de Dios. Y aquí lo tenemos. Mas esto que David había hecho, todo esto que recién dijimos, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y Dios no pasó por alto esto, y le envía un mensajero a contarle una breve historia, diciéndole: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno camino al hombre rico. Y vino un hombre de camino, al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, al escuchar esto, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán levantó la vista, digo yo, y le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de sus hijos de Amón. Fin de la historia. Hasta aquí. Y luego vendrían las consecuencias. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. Y la historia sigue. Pero las consecuencias. Cada decisión que tomamos, dijo alguien, tiene una consecuencia. En parte, donde estamos hoy, fue decisiones que tomamos en el pasado, porque Dios interviene y nos cambia y nos ayuda. Pero donde estaremos mañana, dice un autor, será en parte por las decisiones que tomemos hoy. Por eso cada decisión que tomamos tiene que ser en la voluntad de nuestro Señor, en la guía de Él. En esta situación que enfrenta David, aquí no hacía falta análisis de ADN, revisión de cámaras de seguridad, para saber si lo vieron levantar a Betsabé en su auto, en alguna esquina por ahí. No se revisaron las llamadas y mensajes de su celular ni WhatsApp. El Señor lo había visto todo, y con eso era suficiente. Todo comenzó aquella tarde, luego de una siesta de David. Allí estaba David, mirando lo que no tenía que mirar, estando donde no tenía que estar. Él tenía que estar en la guerra, pero se quedó en su casa. Debía estar con los soldados en la guerra, pero se quedó en su casa. Pero en cambio, estaba de su ventana codiciando lo que no le correspondía. Sus pasiones empezaban a atraparlo y terminaron venciéndolo. Sí, es el mismo, el que venció a Goliat, el que enfrentó guerras, el que buscaba a Dios cada día. Sus pasiones empezaban a atraparlo y terminaron venciéndolo. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en esa tarde allí en la ventana, mi querido hermano? O mi querida hermana, si era Brad Pitt o algo así, que se estaba dando un baño por allí, o quizás otro más moderno, con menos años, no conozco mucho. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera huido? ¿Hubiera bajado la persiana? ¿Se hubiera retirado? Y quizás hoy domingo todos decimos: pero por supuesto, bajé la persiana, me fui a la otra ventana,
me fui a mirar televisión, a hacer otra cosa. Pero yo le pregunto en esta hora, ¿pero qué le pasó la última vez que usted vio una imagen de alguien con poca ropa en su celular? O una imagen que como cristiano no tenía que estar mirando. ¿Huyó? Hoy domingo todos decimos, sí, hubiera cerrado la ventana, me hubiera ido por ahí. Cuando vi una imagen que sus viejos amigos no muy espirituales le mandaron, imágenes que no corresponden por WhatsApp, ¿qué hizo? ¿Se detuvo como David? ¿Llamó a su esposa, mirá lo que me mandó fulano? ¿O apagó su celular? ¿O vio algo en su televisor, en su computadora que no debería mirar? Qué fácil es decir de David, ¿verdad? Pero hagamos memoria. ¿Qué pasa cuando esas imágenes llegan a nuestro televisor, a nuestro celular? O quizás fue una oportunidad que usted vio algo que no debería haber visto. O quizás otra área de nuestra vida. Quizás con el dinero. Llegó un dinero que a usted no le correspondía ponerlo en su bolsillo y usted lo puso. Fue quizás la oportunidad de mejorar sus ingresos con un dinerito extra. Estamos a 20. ¿Hoy qué es, Luis? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 17, 18. Y bueno, faltan algunos días para fin de mes. ¿Qué oportunidad el Señor ha provisto? Y usted dice, bueno, ¿cuáles son nuestras debilidades hoy? Dejemos a David de lado. ¿Cuáles son nuestras debilidades hoy? ¿En qué áreas somos débiles? ¿En la mentira? ¿En el engaño? ¿Con mi carácter? ¿En lo sexual? ¿En el dinero? ¿Cuál es mi punto ciego? ¿Vio cuando usted va manejando en su auto o va acompañando a su esposa, a su esposo? Hay un punto ciego allí que usted no ve. Puede tener una moto a su derecha, pero hay un punto ciego que no lo ve. Necesita alguien que le diga, ojo con la moto. A veces también nosotros necesitamos que alguien nos diga, tené cuidado con esto. Tené cuidado con esta situación. Gálatas 5:16 nos dice, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Sansón fue seducido y contó el secreto de su fuerza. No tomaba Bascolet, no. Sansón fue seducido y contó el secreto de su fuerza y por consecuencia le cortaron el pelo y perdió sus fuerzas. José huyó de la esposa del faraón y es un buen ejemplo para nosotros salir corriendo ante diversas situaciones. Y Pablo nos aconseja que el que esté firme, mire de no caer. David no era perfecto, tenía buena prensa, pero David no era perfecto. Había en él un deseo en su corazón de agradar a Dios en todo. Pero David ya decía esto, quizás conociendo sus debilidades. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Será que David un día dejó de analizarse? ¿De mirar su vida interior? Creo que cada uno de nosotros, en nuestro andar cristiano, tenemos que permitir que el Señor nos analice, nos examine, como dicen estos dos simples versículos, pero tan necesarios para nuestra vida. Señor, analiza mis pensamientos, observa mis caminar, mis acciones, que nos pueda realizar un escaneo cada día y nos des los resultados. ¿Qué cosa encontraría el Señor hoy, 18 de junio? ¿Qué cosas encontraría el Señor? Si hoy a la tarde, cuando usted prepara su mate, prepara un pancito o algo así, y dice al Señor, hacemos un escaneo. ¿Cuáles serían los resultados? Quizás nos encontramos cosas que nos asusten, nos preocupen, pero tenemos la bendición los cristianos de tener la palabra del Señor y permitir que el Señor nos escanee. Necesitamos que Dios escanee nuestra vida. El corazón de David, nos dice la Biblia, era compatible con el de Dios. Cuando miramos estas acciones, cómo David con este historial era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Porque de golpe hablamos de David conforme a la voluntad de Dios, pero está este punto oscuro en su vida. ¿Se alegraría usted de tenerlo a David como yerno, como familiar, en su familia? ¿Un hombre que adulteró? ¿Un hombre que planificó la muerte a otro? ¿Le gustaría tenerlo de yerno? ¿De familiar? ¿De cuñado?
Dice la Biblia que David sirvió a su generación. David no era perfecto. Tenía fortalezas y tenía debilidades como la tiene usted y yo. Debilidades que debían estar sujetas bajo la voluntad de Dios, que es la única manera de ser fuerte. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades. ¿Conoce usted sus debilidades? ¿Conoce usted sus puntos débiles? ¿Los conoce? ¿Nos podemos identificar con David sabiendo que hay debilidades en nosotros? Claro que sí, tenemos debilidades. Yo conozco que cuando voy por el supermercado y está la góndola de chocolate, tengo que salir por otro lado. Y si está el chocolate amargo, mejor todavía. Aunque dicen que algunos que es bueno para el corazón. Pero conozco mis debilidades. Sé que por la góndola que hay chocolate no tengo que pasar. Porque usted abre ese paquete de chocolate, buen chocolate, y sé que cuando Aram rompimos un pedacito, siguió otro pedacito y cuando quisimos ver, mis hijas dice, papá, ¿dónde está el chocolate? Y se fue el chocolate. Ay, papá, se fue el chocolate de nuevo. Cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades. No es para tanto, no me como una barra así, pero es para seguir la idea, ¿no? Conocemos nuestras debilidades. En David encontramos muchas cosas buenas para aplicarlas a nuestras vidas. David, cuando había que avanzar, avanzaba. Cuando había que esperar, esperaba. David esperaba el tiempo de Dios. Cuando había que arrepentirse, David se arrepentía y David fue elegido por Dios. Dios moldea la vida de David. David espera su tiempo y respeta la vida de Saúl. Dios lo usa para sus planes. David depende de la guía de Dios, reconoce su pecado y se arrepiente. A David le faltó dominio propio ante sus impulsos y se dejó llevar por ellos. ¿Vio cuando usted está en la esquina de su casa o por cruzar el semáforo y allí se cruzan dos personas, como en la esquina de mi casa hay un cartel de par, y el otro día discutían dos personas y uno no había respetado el cartel de par, así que bajó el vidrio y se armó tremenda discusión. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, nos dejamos llevar por nuestras pasiones y nos falta dominio propio o falta de carácter. El Señor quiere transformar nuestra vida. El carácter se forma cada día buscando la experiencia en Dios, en esa búsqueda con Dios. Porque el conocimiento bíblico lo bajamos de internet, lo ponemos y nuevas tecnologías, el conocimiento bíblico lo bajamos de internet. Pero el carácter que se forma cada día en nosotros lo vamos formando con Dios, con las experiencias con nuestro prójimo y con esa relación de cada día se va formando. Eso no lo podemos bajar de internet. Por eso, el cultivo de nuestra vida interior tiene que ser cada día, no descuidarnos y tengamos cuidado y recordemos cada día esta historia, lo que le pasó a David. En diferentes áreas nos puede pasar lo mismo. Y en Números 32, 23 dice, y saber que vuestro pecado os alcanzará. El pecado tarde o temprano viene armando la factura. Y no factura argentina, factura de que nos va a pasar la cuenta. Y saber que vuestro pecado os alcanzará. Pero primera de Juan capítulo 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy a la tarde, cuando usted escanee sus pensamientos, su vida, y cuando tenga todo el historial de las cosas que no agradan a Dios, recuerde primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Señor, te pido perdón por mis pecados. No, Señor, te pido perdón porque me comí una tableta de chocolate de este tamaño. Te pido perdón, Señor, porque el otro día cuando estaba en el trabajo pasaron tales cosas por mi mente. Señor, te pido perdón porque el otro día abusé de poder y pasé por arriba de mis compañeros de trabajo o los que trabajan conmigo. Te pido, Señor, perdón porque el otro día le hablé mal a mi esposa, a mi esposo. Le grité a mis hijos, a mis hijas. Y tenemos que ir y pedir perdón y disculpa. Si confesamos nuestros pecados que tienen nombre y apellido, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y qué alivio. Cuando escaneemos, cuando el Señor escanee nuestra vida y saque todas esas impurezas, recordemos 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados que tienen nombre y apellido. Recordemos, David no era un hombre, tenía sus debilidades, tenía sus luchas, sus dificultades,
Era un hombre común y corriente, como decían recién, un hombre con buena prensa, pero también tenía debilidades, como las tiene usted y yo. ¿David fue una persona escogida por Dios? Claro que sí. Lo grandioso, todo lo que Dios hizo por medio de David, era Dios que estaba detrás de él. Hoy en día la gente busca sobresalir, busca ser vista, desarrollar sus propios ministerios, no trabaja en equipo, pero ser una persona conforme al corazón de Dios, pocos los buscan. Y eso nos tiene que quedar también. El buscar la voluntad de Dios cada día. ¿Qué dice Dios de nosotros hoy? David sirvió a su generación y trató de tener una vida agradable a Dios. Y nos invita a pensar en sus palabras. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, hermanas, hoy es un buen día para permitir que Dios nos analice, examine lo profundo de nuestro corazón. Nadie cae de un día para otro. ¿Cómo llegó a ese estado? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Nada de eso sucede de un día para otro. Es un proceso muy lento, muy de a poquito, muy lento. Por eso es bueno escanear nuestra vida. Hay una historia que siempre la cuento en las clases de nuevos miembros, sin duda usted la habrá escuchado. De aquel informativo que hace muchos años contó la historia de un supermercado que se derrumbó en Francia. ¿Se acuerda? Se la conté en las clases de nuevos miembros. La noticia estaba resumida. Un supermercado nuevo se derrumba en Francia. La noticia estaba resumida y allí estaba el director de Relaciones Públicas de los bomberos dando el informe. Y dijo lo siguiente: las personas están diciendo cómo se pudo derrumbar este supermercado nuevo, algo de pocos años. Pero encontramos cuál fue el problema. Una pequeña grieta empezó a trabajar en toda la estructura y se la fue comiendo y debilitando la estructura, hasta que en determinado momento la estructura cayó. Todos fueron testigos del derrumbe, pero nadie de la grieta. Ninguno de nosotros caemos de un día para otro. Es un proceso muy despacito. Y un día dejamos la Biblia de lado. Y después, ¿cuándo fue la última vez que oré? Y lo que era malo ahora no es tan malo. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Hasta que un día nos derrumbamos. Pero si fuera nosotros solos, no pasa mucho. Pero detrás de usted está su familia, sus amigos, su testimonio. Y este no iba a la iglesia. Mirá en qué anda ahora. Se da cuenta que no solamente usted. El derrumbe es general. Por eso, recordemos las palabras de David. Que el Señor pueda analizarnos hoy, limpiar nuestra vida, como nos dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, confesar nuestros pecados y seguir en la autopista de Dios, transitando más libres. Vamos a orar. Señor, recordando tu palabra en esta hora, estamos delante de ti. Señor, al escuchar tu palabra te pedimos que nos examines lo profundo de nuestro ser, allí donde están las luchas, conflictos, problemas de cada día. Señor, estamos una vez más pidiendo que nos ayudes, que nos escanees, que mires lo profundo de nuestro ser. Señor, estamos delante de ti como tu pueblo en esta hora, pidiendo tu ayuda, tu fortaleza, en aquellas situaciones que no podemos manejar. Situaciones sabemos que somos débiles y nos dejamos llevar. El dinero, el poder, el sexo, tantas cosas, Señor, que batallan en nuestro interior. Quizás cuánto tiempo hace que no abrimos tu palabra, que no te buscamos en oración. Señor, es tiempo de que volvamos a ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, a buscarte en oración, a abrir tu palabra. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas que están débiles, Señor, a buscarte cada día y dejar aquellas cosas que no le ayudan en su edificación, en esa relación contigo. Señor, que cada día podamos ser fortalecidos, pero podamos recordar, Señor, que tú estás allí para ayudarnos, para limpiarnos. Y te agradecemos en esta hora. Dejamos también la vida a nuestro hermano Bartán, que tú lo bendigas y lo acompañes en esta hora.
a cada hermano que está pasando momentos de dificultades, a Marcelo, el hijo de Delia, que tú lo bendigas y lo acompañes en esta hora. Dejamos este tiempo también de encuentro de matrimonios, que sea un tiempo de edificación en tu palabra y de compañerismo. Gracias, Señor, que tú provees lo necesario para la vida de esta congregación. Bendice también, Señor, Adriana, Señor, que tú la bendigas en su salud. Bendice a Marcel también en esta hora. Y te damos gracias por cada uno de aquellos que tú los estás cuidando y fortaleciendo. Gracias, Señor, que cada día podemos fortalecernos. Bendice a los hermanos y hermanas que están con problemas de salud en esta hora. Seas tú con ellos. Y agradecidos por este tiempo, que podamos examinar nuestra vida y que tú veas lo profundo de nuestro ser. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente.